Gracias, Señor. Bendiciones para todos mis hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias, por favor. El segundo libro de Crónicas. El segundo libro de Crónicas. Vamos a buscar el capítulo 12. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12. Versículos del 1 al 6. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículos del 1 al 6. Si lo tiene ahí, está donde está en su casa, póngase de pie. Estamos alabando al Señor, estamos adorando a Dios, estamos en nuestra celebración. Vamos a tener la lectura de la palabra de pie ahí en su casa, por favor. Capítulo 12, segundo libro de Crónicas, versos del 1 al 6. ¿Lo tiene ya? Sí lo tiene. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de libios, suquienos y etíopes, no tenían número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, que es por todas las generaciones. Gracias, Padre Santo, porque tu Espíritu glorioso está hoy con nosotros y nos va a ministrar de una manera preciosa, como nos ha venido ministrando a través de la alabanza, a través de la oración. Ahora nos va a ministrar a través de la palabra, Dios. Habla mi vida. Habla por favor a la vida y al corazón de mis hermanos y hermanas y hasta todas las personas que están escuchando esta predicación, Señor. Que tú puedas bendecirlos de una manera muy especial. Que tú puedas traer sobre cada uno de nosotros, Dios, la gloria tuya. Dejar caer tu poder sobre nosotros y darnos el entendimiento, Señor, y la sensibilidad en nuestro corazón para recibir el consejo de esta mañana, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. En el nombre bendito de Jesús te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias. Gloria a Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer? Es la pregunta que nos vamos a plantear esta mañana. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer ante qué? Ante las circunstancias. En la vida usted y yo tenemos que enfrentar momentos difíciles y momentos buenos. No todo es malo, ni siempre todo es bueno. Debemos, usted y yo, por lo tanto, estar preparados para tomar las decisiones correctas o tener la actitud adecuada ante las circunstancias que se nos presentan. El momento que estamos pasando hoy no lo podemos dejar desapercibido. Es uno de los momentos más difíciles quizás que hemos enfrentado. Las generaciones nuevas están ahora enfrentando un momento tan duro y van a contarlo a su descendencia. Al igual que los que somos ya mayores, hemos enfrentado otros momentos duros y hemos contado a nuestra descendencia sobre ellos. Ahora tenemos algo más que contar, algo más que compartir, algo más por lo cual decir: Dios fue fiel con cada uno de nosotros. Ha generado esta situación que está pasando sobre nosotros, ha generado diversas reacciones. Muchas personas reaccionan de una forma, otras reaccionan de otra. Y las reacciones de estas personas, cuando se manifiestan, afectan el pensamiento de los demás, afectan el sentimiento de los demás. De ahí que no es raro ver que por todos los medios de comunicación y por todas las formas que tenemos hoy de enterarnos de las noticias, usted y yo estamos viendo diferentes reacciones. Personas que reaccionan de manera moderada, personas que reaccionan de manera violenta, personas que reaccionan de manera
demasiado pasiva, pero hay diferentes reacciones. Y muchas veces las reacciones de esta gente se vuelven parte de nosotros. Pero usted y yo debemos de estar atentos a la palabra de Dios, al consejo de la palabra, y saber que estos momentos, así como llegaron, así se irán. Que estos momentos sean buenos o sean malos, los momentos que pasemos en nuestra vida, así como llegan, así se van también. Y un momento es diferente a otro momento. Y por lo tanto usted y yo debemos de estar conscientes de que tenemos que tener la actitud correcta ante todos los momentos que lleguen a nuestra vida. Todos los momentos, sean buenos o sean malos, usted y yo debemos de tomar la actitud correcta ante esos momentos. Vamos a ver a través de las Escrituras dos momentos en la vida del pueblo de Dios. Dos momentos en la vida del pueblo de Dios. ¿Y cuál fue la actitud de estas personas que enfrentaron este momento? Como para que tengamos un parámetro de cuál debe ser nuestra actitud ante momentos como estos en la vida de ellos. Del capítulo que hemos leído, dice que vino el profeta Semaías a Roboam. Roboam, usted debe saber que era el hijo de Salomón. Cuando Salomón murió, Roboam toma el reinado en lugar de su padre. Pero Roboam, dice el versículo 1 que hemos leído, cuando Roboam había consolidado el reino, cuando ya se sentía fuerte, entonces dice, dejó la ley de Jehová y todo Israel lo siguió. Y todo Israel lo siguió. El rey Roboam toma una decisión de alejarse de Dios y con él todo el pueblo de Israel lo sigue. Cosa triste, cosa dura. Pero sucede. Muchas veces el pensamiento de uno es tomado por muchos y lo siguen. Y muchas veces sin pensar en las consecuencias que puedo tener por seguir ese pensamiento. Dice que vino el profeta a Roboam y a los príncipes de Judá, los principales de Judá, vamos a decir al gabinete de Roboam, que estaban reunidos en Jerusalén, pues habían sido invadidos por Sisac. Sisac los tenía copados, los tenía encerrados. Y les dijo el profeta, vosotros me habéis dejado, de Dios viene el mensaje, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Ustedes me han dejado y por lo tanto les dijo Dios, yo también los he dejado en las manos de Sisac. Muchas veces la crisis, mi amado hermano, viene sin que la busquemos, pero otras veces viene cuando nos alejamos de Dios. No podemos negar que muchas veces estamos buscando a Dios con todo el corazón, con toda sinceridad, y las crisis vienen a nuestra vida. Pero tampoco podemos negar que muchas veces estamos bien, nos sentimos fuertes, nos apartamos de Dios y entonces llega la crisis a nuestra vida. Decíamos hace unos minutos, ¿por qué tenemos que esperar que llegue la crisis para buscar a Dios? ¿Por qué tenemos que esperar que llegue un terremoto para buscar a Dios? ¿Por qué tenemos que esperar que llegue una peste para buscar a Dios? Deberíamos de buscar a Dios cada día de nuestra vida. Sin embargo, estamos como acostumbrados a que cuando el cincho aprieta, entonces nosotros comenzamos a ver por qué es que el cincho está apretando. Muchas veces somos culpables de la crisis y otras veces no. David, por ejemplo, padeció crisis sin haberse alejado de Dios. Usted conoce la historia de David, era un joven pastor de ovejas, cuidaba con mucho cuidado, con mucho esmero a sus ovejas, las cuidaba, las defendía. Confiaba en el poder de Dios y en la fuerza de Dios, en que él iba a salir victorioso y que iba a poder defender a su rebaño. Y así fue. Estaba muy dedicado a Dios, muy consagrado a Dios, cuando es llamado al palacio real para que consolara con su música al rey de Israel, que estaba siendo atormentado por espíritus malos. Y cuando el muchacho tocaba el arpa y entonaba los cánticos al Señor, dicen que los espíritus malos se alejaban del rey. Pero llegó un momento en que el rey comienza a tener un cierto sentimiento extraño hacia este joven y quiere matarlo. Dios había ya a estas alturas, había consagrado a David, lo había ungido como el próximo rey de Israel. El rey de Israel se había apartado de Dios, había dejado de obedecer a Dios
y por lo tanto había sido desechado. Y David había sido ungido como el nuevo rey de Israel. Cuando el rey se entera, quiere matarlo y lo persigue. ¿Cuál fue el detonante para que David tuviera estos momentos difíciles donde tuvo que escapar, tuvo que huir? Algunas personas se le unieron de lo que se sentían insatisfechos con la forma de gobernar que tenía Saúl, se le unieron. Y se le unieron, dice, aquellas personas que eran perseguidas, aquellas personas que eran marginadas, y se le llamó con el correr de los días los valientes de David. Porque con esa gente por la que casi nadie daba nada, por la que nadie apostaba, esa gente David obtuvo muchas victorias. Sin embargo, estaba siempre escondido en el desierto, escondido en cuevas. Estaba él huyendo por su vida. ¿Qué trajo esta calamidad a la vida de David? No fue responsabilidad de él, sencillamente él estaba buscando a Dios. Pero una de las cosas más impresionantes que encuentro, que en medio de esa crisis, en ese momento difícil que enfrentó David, antes de llegar a sentarse en el trono de Israel, siempre se humilló a los pies de Dios. Siempre buscó la presencia de Dios. Siempre exaltó a Dios. Nunca se quejó de Dios. Siempre dijo: Dios, tú eres bueno, tú eres mi estandarte, tú eres mi refugio, tú eres mi roca firme. Él siempre exaltó el nombre de Dios. Entonces, él no buscó la crisis, pero siempre se humilló delante de Dios. Otras veces la crisis también viene porque dijimos que nos alejamos de Dios. Y este es el caso de este rey Roboam, ¿no? El rey Roboam y su séquito dice que se habían alejado de Dios. Se habían alejado de Dios. Y cuando llega este momento, esta determinación en el rey Roboam y en sus ayudas, entonces viene la crisis para ellos. Porque el rey de Egipto, Sisac, los invade, los copa, los presiona, los sitia. Y no era poco el problema que tenía Roboam en este momento. Dice que el rey Sisac de Egipto iba a invadir Israel y eran etíopes. Mucha gente, ¿cuántas personas pueden para atacar al rey Roboam? David llegó un momento en que peca, deja de hacer lo que tiene que hacer como rey y el pecado entra en su vida. ¿Y qué es lo que pasa en la vida de David? David en este momento sí había buscado la crisis. Y llega el profeta de parte de Dios y le dice: bueno, por lo que tú has hecho, ahora no se apartará jamás de tu casa la violencia. Tú tomaste la mujer de Urías para que fuese tu mujer. Así que así ha dicho Dios: yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y todos habremos leído alguna vez que sus hijos se volvieron en contra de él. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a ti. Y llama la crisis. David se aleja de Dios. ¿Qué cosa hicieron estos dos que pudiera ser un consejo para nosotros? Cuando llegó la crisis, en el momento en que no la habían buscado, vivieron muy felices. Pero habían dos actitudes diferentes. David buscó a Dios. Roboam se alejó de Dios. Ahora, cuando ellos se alejan de Dios y viene la crisis a sus vidas, toman una actitud también, ahí sí, una actitud parecida a los dos. Dice que Roboam y los príncipes de Israel se humillaron y dijeron: justo es Jehová, justo es Jehová. Y David, cuando busca el pecado, viene la crisis para él y el profeta lo afrenta, le dice: tú tomaste, hiciste esto, y él de su misma boca dice que es reo de muerte. Entonces le dice David al profeta: pequé contra Jehová, reconoce su pecado. Y usted y yo podemos leer en el Salmo 51, se puede leerlo todo en su casa. Voy a leer nada más 4 versículos acá que apoyan lo que estamos hablando. Vean la oración de David, la expresión de David cuando se siente afrentado por Dios, cuando se siente confrontado por Dios.
Ten piedad de mí, oh Dios, dice David, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, me acusa, me avergüenza. Contra ti, solo he pecado. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ten piedad de mí, oh Dios. El hombre se humilla. Dice, por favor, lávame, límpiame. Por favor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Una actitud de humillación. Dice que Roboam y sus príncipes hicieron lo mismo. Dijeron, justo es Jehová. Esto que nos está pasando es justo lo que debe pasarnos porque nos hemos apartado de Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando estos hombres toman esta actitud? Dice, ¿qué es lo que pasa? A David le preserva la vida. Vea que el profeta le dice a David, cuando está hablando con él, le dice, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, David. Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Estás arrepentido, por lo tanto, no morirás. Le preserva la vida. Estuvo con él, lo acompañó, lo apoyó, lo respaldó. Y en las Escrituras se menciona a David como el hombre conforme al corazón de Dios. No porque jamás hubiera pecado, sino porque era el hombre que supo arrepentirse en el momento de haber fallado delante de Dios. A Roboam y a los príncipes no los destruyó. Dice que ya Sisac no tuvo la fuerza contra ellos con la que pudo haber entrado y destruir todo. Suavizó la fuerza de Sisac sobre Judá y Jerusalén y les preservó la vida. Les preserva la vida. ¿Cuál es nuestra actitud ante la crisis? ¿Cuál es nuestra actitud ante la crisis? ¿Cuál es la actitud ante esta crisis que nosotros estamos pasando hoy? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud ante esta crisis? En primer lugar, mi amado hermano, debemos reconocer nuestras faltas y humillarnos delante de Dios. Debemos de examinarnos. No podemos estar pensando que esto viene porque a alguien se le ocurrió. Debemos de examinarnos y humillarnos delante de Dios y pedir perdón a Dios y orar como oraba David. Límpiame de mi pecado. Perdona mi iniquidad. Lávame. Lávame, Señor. Límpiame de todo esto que hay malo dentro de mí. Y por favor, no quites de mí tu presencia. No apartes de mí tu presencia. Debemos reconocer nuestra falta y humillarnos delante de Dios. Y eso trae bendición a la vida de las personas. Eso trae bendición a la vida de las personas. Es muy bueno, es muy alegre, muy reconfortante ver la actitud de muchos líderes a nivel mundial cuando están reconociendo la soberanía de Dios. Pero es muy triste ver la actitud de otros líderes que están renegando de Dios y están poniendo en tela de juicio la existencia de Dios a causa de esta crisis que estamos pasando. Debemos reconocer nuestras faltas. Muchas veces las crisis vienen porque nosotros, mi amado hermano, nos hemos apartado de Dios. Y es el momento de examinar. Posiblemente esta crisis llegue a tu vida cuando tú estás buscando la presencia de Dios de la mejor manera. Como nunca lo habías hecho, pues dale gracias a Dios. Sigue adorando a Dios, sigue bendiciendo a Dios como lo hacía David cuando estaba pastoreando sus ovejas. Bendiciendo a Dios, alabando a Dios, confiando en Dios. De Israel fue el único que creyó que Dios podía derrotar al gigante. Ni el rey ni el ejército entero de Israel podía creerlo. Tenían un pánico tremendo. Pero aquel David, aquel niño consagrado a Dios, confiando en Dios, que confiaba en Dios y que Dios le había demostrado que estaba con él, fue capaz de vencer esa barrera que el ejército no podía hacer. Sigamos confiando en Dios. Si esta crisis ha venido en el mejor momento de tu relación con Dios, alaba a Dios, bendícele, sigue glorificándole a Dios, comparte tu gozo, tu alegría, tu fe a las personas que están al lado tuyo. Y si esta crisis ha venido y tú puedes reconocer hoy que vino en un momento en los que tú te has apartado de Dios, de alguna manera te has alejado de Dios y sientes que no estás buscando a Dios como antes lo buscabas, reconoce tu falta y humíllate delante de Dios. Y pídele perdón a Dios. Glorifica su nombre.
y pide con todo tu corazón que no se aparte de ti, de tu familia, su presencia. Recuerda que siempre después de la tormenta, dice ese proverbio popular, viene la calma. La tormenta no permanece por siempre. La lluvia no cae por siempre. Los rayos no caen por siempre. El granizo no llueve por siempre. La sequía no es para siempre. Después de los momentos difíciles, siempre vienen momentos de paz. Gloria a Dios. Ahora, cuando llegan los momentos de paz, ¿cuál debe ser mi actitud? ¿Qué debo hacer ante la calma también? Debo estar consciente de que tengo que hacer algo. ¿Qué debo hacer ante la crisis? Yo debo de buscar la presencia de Dios. Debo de humillarme delante de Dios. Debo seguir alabando a Dios si la crisis viene a mí y yo sé que estoy en mi mejor momento de alabanza, pero debo examinarme. Y si hay algo que el Espíritu Santo me dice que no está bien en mi relación con Dios, debo de arrepentirme delante de Dios y pedir su perdón. Ahora, cuando viene la calma, cuando todo se tranquiliza, cuando todo comienza a ir bien, ¿cuál debe ser mi actitud también? En el capítulo 14 del libro de Crónicas, poco más allá, después de Roboam, en el versículo 14, capítulo 14, está hablando del rey Asa. Asa era nieto de Roboam. Y dice aquí, e hizo Asa, fíjese, dice que el versículo 1, y reinó en su lugar Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. A diferencia de Roboam, que es diferente la descripción. Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Asera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. ¿Cuál fue la actitud que tomó Roboam cuando sintió que el reino lo tenía fuerte, lo tenía sólido? Se apartó de Dios. Ahora viene su nieto y toma una actitud diferente. Hay momentos de calma. Dice que cuando el hombre reina, durante todo su reinado hubo paz sobre Judá. Hubo paz sobre el pueblo de Dios. Era bueno, hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Dice. Ahora, ¿cuál es la actitud que debemos de tomar nosotros? ¿Qué actitud tomó este muchacho cuando había paz en la tierra? Cuando había paz en su reino. Empezó a edificar. Empezó a quitar todo lo malo que había en él, en el pueblo. Y dice, no quiere decir que cuando él entró en el gobierno no había nada malo en el reino. Claro que había muchas cosas malas. Pero ¿qué hizo él? Dice que quitó de todas las ciudades los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Quebró las imágenes, destruyó los símbolos de los dioses paganos. Cuando tú y yo tenemos paz, cuando tenemos tranquilidad, debemos de edificar nuestra vida, nuestra ciudad. Debemos de comenzar a levantar muros sobre nuestra ciudad que nos defienda. Y claro, tenemos que limpiar nuestra vida. En nuestra vida, cuando venimos a los pies de Dios, tenemos nosotros muchas cosas feas, muchas cosas malas que están sobre nosotros. Tenemos que empezar a quitarlas. Posiblemente en nuestro caminar hemos ido recogiendo cosas que no son convenientes, que no son buenas para nuestra vida. Tenemos que despojarnos de ellas. Tenemos que limpiarnos. Tenemos que comenzar a evaluar cuántas cosas buenas y cuántas cosas malas, qué cosas pueden agradar a Dios y qué cosas no pueden agradar a Dios, y despojarnos de aquellas que no agraden a Dios.
y doblar nuestras rodillas en gratitud a Dios porque nos ha preservado la vida y porque nos ha dado paz. ¿Qué hizo este joven? Dice que él empezó a edificar ciudades fortificadas. Él comenzó a edificar alrededor de él muros que los pudieran defender de los ataques que pudieran venir en un futuro. Ahora estaban en paz, pero no podían ellos permanecer como estaba la ciudad, no amurallada, porque eran fácil presa de los enemigos. Dice, edifiquemos nuestra vida, edifiquemos los muros, dice ellos. Y dijo, por tanto, edifiquemos ciudades, cerquémoslas de muros con torres. Es necesario que tú y yo levantemos muros, levantemos torres. Cuando en la época de Nehemías comienza a meditar en qué bonitas eran las casas del pueblo de Dios y qué triste estaba la casa del Señor derrumbada, en ruina, y los muros de la ciudad santa derribados. Pero ellos vivían bien, tenían muy bien adornadas sus casas, eran mansiones. Y llega el momento en que dice, levantémonos y edifiquemos el muro de Jerusalén. Vengamos y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en vergüenza. Dios quiere que tú y yo edifiquemos los muros que rodean nuestra vida. Que levantemos los muros. Posiblemente nuestra forma de vida antes de conocer a Cristo o en los meses pasados o en los días anteriores ha dejado nuestros muros derribados. Y el enemigo se mete cuando quiere y nos daña cuando quiere. Pues es el momento en que hay paz, es el momento de levantar los muros. El momento en que hay paz no es el momento de decir, ya todo pasó, ahora puedo seguir en la divierta. Es el momento de levantar muros, es el momento de fortalecer nuestra fe, es el momento de solidificar nuestras defensas, de buscar a Dios con más fuerza. Cercar nuestra vida con muros y torres. ¿Cómo? Con oración, con la lectura de la palabra, con el estudio de la palabra, congregándonos fielmente, compartiendo nuestra fe con las personas que podamos compartirla. Debemos de empezar a compartir nuestra fe en nuestra casa. Uno de los fallos más grandes por los cuales Israel pasó tanta crisis durante su existencia es porque en sus casas no era compartida adecuadamente la palabra de Dios. Al mismo tiempo que se compartía la palabra de Dios, se permitía que el pueblo hiciera toda clase de abominación delante de Dios. Que participaran de cultos paganos, que tuvieran en sus casas imágenes paganas, idólatras. E Israel padeció mucho por esta causa. Es momento de levantar muros, de despojarnos de todo aquello que nos daña, que nos aparta de Dios, que nos aleja, que nos impide acercarnos a Dios, que es una barrera para que la presencia de Dios gobierne mi vida. Es el momento de deshacernos de todo eso y levantar muros que aseguren la presencia de Dios en nosotros. ¿Cómo? Orando, mi amado hermano. Hoy es el tiempo en que tenemos más oportunidad de orar. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo dedicamos para apartarnos en oración? No digo que esté sentado en la mesa orando o en el sillón viendo la película y orando y clamando. No, un momento de oración dedicada a Dios. Un momento especial que le pertenezca a Dios, que no esté compartido con otras actividades. ¿Cuánto dedicamos al tiempo de la lectura de la palabra? Es el momento especial que nosotros podemos encontrar para leer la escritura de la palabra. De no dejar de congregarnos, aunque sea en línea, ¿no? No dejar de congregarnos. Momento de compartir nuestra fe a través de las redes sociales, de la cual todos somos muy amigos. Compartir nuestra fe y dejar de compartir aquellas cosas que parecen graciosas pero que no edifican. Y compartir una porción de la palabra, un pensamiento de la palabra, un mensaje de la palabra. Los muros y las torres tenían el propósito de defender las ciudades. Los muros eran levantados para impedir que el enemigo penetrara y las torres eran levantadas para visualizar al enemigo cuando todavía estaba lejos de la ciudad. Es necesario que tú y yo podamos distinguir cuando el enemigo está lejos. El sabio ve el mal y se aparta.
Y el que no es sabio ve el mal y cree que lo va a disfrutar. Y le termina haciendo daño. Edifiquemos torres altas y fuertes que nos ayuden a defender nuestra vida, que nos ayuden a ver al enemigo cuando quiera acercarse a nosotros y destruirnos. Es necesario. ¿Cuál fue la actitud de este muchacho en los momentos de paz? Buscar a Dios, edificar su ciudad, prepararse para cuando la paz pudiera llegar a desaparecer, el enemigo no pudiera vencerlo fácilmente. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando llegan momentos de paz, momentos de tranquilidad? Bueno, no cesar en la búsqueda de Dios, no cesar en edificar nuestra vida, no cesar de edificar nuestra fe, para que cuando el enemigo venga no pueda entrar a nuestra vida y no pueda tomar control de nosotros. Hay dos momentos en la vida donde siempre necesitamos buscar a Dios o debemos buscar a Dios. Los momentos de crisis quizás son los más fáciles. Porque en los momentos de crisis es cuando no tenemos otro recurso quizás más que Dios. Pero se vuelve muy difícil a veces en los momentos de paz, en los momentos de tranquilidad, en los momentos de bonanza, como dice aquí, que prosperó, dice la Escritura, y fueron prosperados. Pero fueron prosperados, ¿por qué? Porque cercaron su ciudad, porque se dedicaron a cerrar la ciudad para no permitir que el enemigo entrara, porque se limpiaron de toda la suciedad que venían arrastrando por años y años, y porque se centraron en la búsqueda de Dios. Fueron prosperados. ¿Queremos ser prosperados? Pues la única forma de ser prosperados es la búsqueda sincera de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Es la confianza plena en Dios y es la entrega completa al Señor. No quiero decir con esto que vamos a estar de rodillas 24 horas al día, sino que cuando tú trabajes, cuando tú estudies, cuando tú camines, Dios sea tu pensamiento. Todo lo que emprendas esté inspirado en agradar a Dios. Tu trabajo, hazlo, dice, como para agradar a Dios. Tu tarea, hazla como para agradar a Dios. Tu estudio, tenlo como para agradar a Dios. Y todo lo que hagas, pues, procura agradar a Dios con eso. Y créeme que todo te saldrá bien y seremos prosperados cuando obremos de esa manera. Los momentos duros serán más fáciles si nos humillamos delante de Dios. Los momentos buenos serán mejores si nos humillamos delante de la presencia de Dios. ¿Qué actitud debo tomar ante la crisis? ¿Qué actitud debo tomar ante los momentos buenos? La misma. Debo estar humillado delante de Dios para que Él me bendiga. Debo estar humillado delante de Dios para que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Los científicos pueden buscar otra alternativa y decir, no, esta enfermedad se cura con esto, se cura con aquello. Se cura cuando Dios diga que se cure y le dé la sabiduría a la ciencia para poder hacer la vacuna que quieren encontrar. Pero no será hasta que la voluntad de Dios no se mueva. Dios no está disfrutando este momento malo, pero nos está dando la oportunidad de buscarlo. Nos está dando la oportunidad de rectificar. Nos está dando la oportunidad de poder volvernos a Él como andábamos antes. Bueno sería que después de esta crisis, todos los hombres y mujeres de esta nación y del mundo buscaran a Dios con todo su corazón. Gloria a Dios. Que los gobernantes pusieran su gobierno en las manos de Dios. Que todas las personas que trabajan en el área productiva pusieran sus fuerzas en las manos de Dios. Bueno sería que todas las personas dobláramos nuestras rodillas clamando por bonanza, por bendición, por prosperidad para este mundo. Y nos despojáramos de todo pensamiento egoísta. Nos despojáramos de todo aquel pensamiento que nos vuelve dependiente de las cosas materiales y nos olvidamos que hay Dios, que es superior a todas esas cosas. Que todo lo que tenemos o podamos acumular en la vida no vendrá a nosotros si no es por la misericordia del Señor. No es cierto que el hombre es tan inteligente que puede dejar a un lado a Dios. Dios te creó a su imagen y semejanza. Y si somos inteligentes es porque Dios nos hizo inteligentes. Nos abrió las puertas, nos enseñó a caminar, nos enseñó a conducirnos. Pero hay que
identificar el momento de crisis y humillarnos delante de Dios. Y hay que identificar el momento de paz y humillarnos delante de Dios. Dice una historia que hay una frase que puede ayudar en los tiempos de crisis y en los tiempos de bonanza. Y unos sabios se dedicaron a buscar la frase hasta que la encontraron. La escribieron en un papel y se la dieron al rey. Y cuando el rey estaba en la crisis más grande, en la guerra, abre la frase y dice: tranquilo, esto va a pasar. Gloria a Dios. Y eso le ayudó al rey. Se sobrepuso y terminó venciendo. Pero cuando llegó al reino, la bonanza, la paz, la abundancia, así que dijo: voy a abrir la otra frase que me va a ayudar para los momentos buenos. Se lo abrió y era la misma frase: tranquilo, esto también pasará. Los momentos malos no son eternos y los momentos buenos tampoco duran siempre. Siempre vamos a tener momentos malos y momentos buenos, pero nuestra actitud ante los buenos y los malos debe ser la misma: humillarnos delante de Dios, buscar a Dios, cercar nuestra vida de tal manera que el enemigo no pueda entrar, doblegarnos y someternos a la voluntad de Dios, para que esa voluntad de Dios pueda cumplirse en nosotros y podamos disfrutar en medio de la crisis y podamos disfrutar en medio de la prosperidad. Gloria a Jesús. Nadie que está alejado de Dios puede disfrutar su prosperidad. Y nadie que está alejado de Dios puede disfrutar en medio de la crisis. Hay que estar tomado de la mano de Dios para poder disfrutar en los momentos malos como en los momentos buenos. Y saber agradecer a Dios por las oportunidades, grandes, medianas o pequeñas, que siempre son bendición para nosotros. ¿Qué debo hacer ante la crisis? ¿Qué debo hacer ante los momentos de paz, de tranquilidad? Debo humillarme delante de Dios. Debo reconocer la grandeza de Dios. Debo de reconocer la autoridad de Dios y saber que la voluntad de Dios se va a cumplir en mí siempre. Al final decía una de las canciones que cantamos al principio: el deseo de Dios se va a cumplir en cada uno de nosotros. ¿Me va a costar disfrutarlo? Posiblemente me va a costar si no quiero someterme a la voluntad de Dios. Pero si yo me someto a la voluntad de Dios, voy a disfrutarlo plenamente. ¿Qué debo hacer ante las circunstancias? Debo humillarme delante de Dios. ¿Qué debo hacer ante las circunstancias buenas? Debo humillarme delante de Dios. ¿Qué debo hacer ante las circunstancias malas? Debo humillarme delante de la presencia de Dios. Si el tiempo es malo o bueno, yo debo alabar, servir y confiar en el Dios Todopoderoso que me da la victoria y la vida. Consejo de la palabra del Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo. Dios, tu misericordia está sobre nosotros esta mañana. Padre, tu Espíritu Santo, Señor, ha hablado a mi vida y me has golpeado mi corazón para que yo pueda abrirlo, pueda reconocer, Señor, que no solo en los momentos buenos yo debo dar gracias, también debo estar agradecido en los momentos malos. Que es lo mismo, Señor, un momento malo que un momento bueno. Mi actitud debe ser la misma. Debo buscar tu presencia. Debo fortalecer mi fe. Debo despojarme de todo aquello que me hacía daño, que me hace daño, que vengo arrastrando y que me hace daño, Señor, que me impide acercarme a ti. Señor, ayúdame a entender que mi actitud ante la crisis debe ser de alabanza, de sometimiento, de humillación delante de ti. Y mi actitud ante los momentos buenos debe ser igual, Señor, de alabanza, de humillación, de agradecimiento a ti. Ayúdame a tomar esta actitud siempre, Señor. Que yo pueda ver en todas las cosas que pasan a mi alrededor el deseo tuyo para mí, Señor. Que yo pueda ver en todas las circunstancias una oportunidad, Señor, para agradecerte, para honrarte, para glorificar tu nombre. Que pueda encontrarle a lo malo lo bueno.
y que pueda encontrar en lo bueno lo mejor, Señor. Y mi corazón y mi mente y todo mi ser estén siempre dispuestos a servirte, a honrarte. Ayúdame, Señor. Te necesito, Padre. Te necesitamos. Clamamos, Dios. Estamos con mucha preocupación, Señor. Vemos conductas, Señor, actitudes polarizadas, Dios, que no ayudan en nada, que no contribuyen, Señor Jesús, a que el pueblo en el mundo, Señor, tenga tranquilidad. Pedimos, Señor, por nuestro presidente, que tú lo ayudes, por su gabinete de gobierno, que tú lo ayudes, que le des sabiduría, que le des sensatez. Pedimos, Señor, por la Asamblea Legislativa, por los diputados, que les des sabiduría, que les des sensatez. Pedimos, Señor Jesús, por el Poder Judicial, que les des sabiduría, que les des sensatez. Padre, no es tiempo de estar enfrentados, no es tiempo de estar enfrentados, es tiempo de estar unidos, de tomar la misma actitud todos, Señor, de buscarte a ti, Padre, y de buscar la respuesta en ti, Dios. La respuesta no está en las leyes, no está, Señor Jesús, en decretos, la respuesta está en ti, Señor. Solo pedimos que estos tres poderes, Señor Jesús, que rigen esta nación, puedan estar, Señor Jesús, conscientes que solo tú eres, Señor Jesús, la fuente de vida para esta nación. Y que debemos trabajar, Señor Jesús, despojados de todo egoísmo, despojados, Señor Jesús, de todo interés propio. Debemos de trabajar, Señor, tras el interés de cumplir, Señor Jesús, tu voluntad. Ayuda, Señor, al pueblo a estar, Señor Jesús, buscando tu presencia, a estar buscando tu presencia, a no estar, Señor Jesús, echando más leña al fuego, como decimos muchas veces, sino buscando tu presencia, doblando rodillas, Señor, para enaltecer tu nombre y para llamar, Señor, la bendición a nosotros, despojándonos de todo aquello que nos ha apartado de ti por mucho tiempo, Señor, y que posiblemente sea lo que nos tiene, Señor, en una condición como esta. Permite, Dios, que este pueblo, Señor, salvadoreño, y que el mundo entero, Señor, pueda reconocer que solo tú eres Dios y que solo tú tienes la respuesta para nuestra vida. Padre, gracias, ayúdanos a buscarte. Ayúdanos, Señor, a no polarizarnos. Ayúdanos, Señor, a estar consciente que tú eres el hacedor de todas las cosas y que solo en ti encontraremos, Señor, la paz, la salud, el gozo que estamos necesitando ahora. Padre, gracias por tu bendición. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra que me ha enseñado esta mañana, Señor, que en los momentos malos y en los momentos buenos yo debo buscar tu rostro, debo fortalecer mi fe, debo de perseverar, Señor Jesús, y debo de buscar la santidad, sin la cual, dice tu palabra, nadie verá al Señor. Ayúdanos, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Dios eterno. Gracias, Jesús. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Tiene su cancionero a la mano, busca la número 103. Impresionante. Gracias. Todo lo que acabamos de declarar. Necesitamos paz. Y el Señor ha hablado mucho a través de eso. Pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Más del Señor. Toque de su presencia. Diga lo que tu pueblo necesita, Jesús. Es a ti. Gracias, Señor. No más de nosotros, sino más de Él. Declare. Más de ti es todo lo que necesito. Más de ti yo quiero, Jesús. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Oh, sí, Señor, te adoramos, Padre. Podrás saciar los corazones
Necesitamos más de tu gracia, necesitamos más de tu gloria, Dios. Necesitamos más de ti, Señor. Declare, queremos más. Queremos más y más. Queremos más y más. Queremos más y más. Más de ti. Gracias, Señor. Queremos más y más. Gracias, Cada Jesús. día más de ti, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Padre, toca el Amén. corazón, Señor. Personas. Gracias, Jesús, por cada persona que hoy ha estado Si hay con alguien, nosotros. Señor, en esta mañana que ha reflexionado, Padre, Sí, bendícelo. Jesús. Bendice hoy a cada Perdona persona que te ha escuchado. sus vidas, Dios. Hay muchos Limpia que hemos sus sido pecados. impactados ahora en esta mañana a través de tu palabra. Perdónanos, Padre. Cambia nuestro rumbo, Señor Espíritu Jesús. Jesús, Cambia nuestro caminar. Sí, Que Señor. dependamos más de ti, que seamos obedientes a tu Sí, palabra. Señor, te adoramos. Gracias por esta hermosa palabra que nos llena Gracias, más de Jesús. ti. ¿Qué es lo que queremos? Lo que necesita tu pueblo es Gracias, más Jesús. de tu presencia. Ayúdanos a nosotros a Gracias, compartir ese Señor. mensaje que tanto necesitan. Gracias. Señor. Porque eres bueno, Te Jesús. adoramos, te bendecimos. Amén.